Buenas tardes, profe. Bueno, tardes, noches, dependiendo de la hora que esté viendo este video. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de la zona arqueológica de Monte Albán. Antes de empezar a hablar de Monte Albán, quisiera mencionar unos antecedentes de lo que son los valles centrales de Oaxaca. Se tienen testimonios arqueológicos de que hubo presencia humana cerca del 12.000 a.C., pero fue hasta a partir del 1200 a.C. que empezaron a surgir los primeros asentamientos sedentarios agrícolas. Algunos de estos fue San José Mogote, Hacienda Blanca y Tierras Largas. A Tierras Largas se le considera como la primera fase cultural de los valles centrales de Oaxaca, ya que contaban con un complejo cerámico. A San José Mogote se le considera como la siguiente etapa, ya que también contaba con un complejo cerámico, pero a diferencia de Tierras Largas, San José Mogote contaba con un mayor crecimiento poblacional a comparación de Tierras Largas. San José Mogote se consideró como un centro de primer orden hasta el 500 a.C., que fue cuando surge la ciudad de Monte Albán. Monte Albán surge a partir de un impulso político y económico y una reorganización social. Bueno, entonces Monte Albán surge en el 500 a.C. y debido a su gran importancia, así hablando con datos generales, se considera como la capital de los zapotecas, la antigua ciudad capital de los zapotecas. También se tienen evidencias de que en Monte Albán se encontraron las primeras escrituras zapotecas y también sobre el calendario. Bueno, Monte Albán durante todo su desarrollo como ciudad capital, se puede ver dividida en 3 etapas. La primera etapa surge en el preclásico, entre el preclásico medio y tardío, que va desde el 500 a.C. hasta el 100 a.C. La segunda etapa comprende del 100 a.C. al 200 después de Cristo. Estas dos primeras etapas comprenden lo que es el periodo preclásico. La tercera y última etapa se subdivide, ya que abarca todo lo que es el periodo clásico. En el caso de Monte Albán, comprende desde el 200 al 500 después de Cristo, y que la podemos llamar la etapa temprana, y la otra etapa sería el tardío, que comprende del 500 al 800 después de Cristo, que es cuando fue el declive de la gran ciudad. Bueno, hablando así por periodos, durante el preclásico surgieron los primeros edificios en los cuales podemos ver lo que es el edificio de los danzantes y las tumbas. Esas fueron de las primeras estructuras arquitectónicas que se levantaron. También durante la segunda etapa de Monte Albán, que va desde el 100 a.C. al 200, durante la segunda etapa se construyeron unos muros defensivos, y también edificios como la Gran Plaza
y el observatorio. A la vez que van surgiendo estos edificios, se empieza a, a presentar lo que es la religión y el comercio. Y el comercio se da sobre todo con los intercambios entre Teotihuacán y Monte Albán. Como siguiente punto pasamos a lo que es el clásico. Durante el clásico, Monte Albán empieza a experimentar un incremento de un incremento arquitectónico, donde tuvo un auge constructivo, y un ejemplo de esto fue que trazaron el centro ceremonial, sobre todo en lo que fue la plataforma norte y el observatorio, los cuales con el paso del tiempo se convirtieron en espacios sagrados. Durante ese tiempo la gran urbe que ya se había formado, pues llegó a tal extensión de hasta 6 o 6.5 kilómetros cuadrados, y también la población incrementó hasta entre 25 a 30,000 personas. Durante el clásico fue, obviamente, como ya mencioné, fue el auge constructivo. Entre algunos edificios o estructuras con arquitectura especial podemos encontrar lo que son las residencias, que tenían una planta cuadrada, un patio central y una entrada angosta. Otro edificio otra estructura son las tumbas, fueron o son cajones subterráneos en donde enterraban a los miembros principales de las grandes familias. También encontramos lo que son los altares, que son pequeñas estructuras cuadradas y de poca altura, en donde se hacían sacrificios durante ceremonias religiosas. También encontramos principalmente, en mayor cantidad, los templos, los cuales tenían de 1 a 2 habitaciones, en donde para su acceso estaban las escalinatas, y ya que las habitaciones estaban en plataformas altas. Y por último, los juegos de pelota, que se conocen en toda Mesoamérica, en forma de I, así más o menos, con paredes centrales en talud, como ya los conocemos así, y en las esquinas se encontraban nichos en esquinas opuestas. Por último, puedo mencionar cuando fue el periodo de declive de esta gran ciudad, que fue durante el clásico tardío, cerca del 800 después de Cristo, cuando se empezó a fragmentar el control social y político, y sobre todo las estructuras sociopolíticas empezaron a fragmentarse, y poco a poco fueron perdiendo poder a nivel como estatal, a nivel estatal en la región. Entonces, al ir perdiendo poder, los asentamientos sometidos que tenían a su poder, fueron reorganizándose a tal modo que como que se independizaron, empezaron a hacerse centros locales, hasta tal punto de abandonar la ciudad
pero podríamos decir que la ciudad no fue abandonada del todo, ya que las poblaciones de los alrededores aún llegaban a dejar ofrendas. Entonces aún se seguían usando los templos como centros sagrados y religiosos. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de esta gran ciudad, que fue muy importante y ya que se consideró como una de las grandes capitales de Mesoamérica, que fue Monte Albán. Y esto es todo. Muchas gracias y que pase buen día, buena tarde, buena noche. Gracias.